¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Gonzalo Chuagui y este es su canal Fe con Razón, donde buscamos dar razón de nuestra esperanza. El día de hoy vamos a ver un tema que es fundamental, sobre todo en estos momentos de crisis de fe. Y esto se relaciona principalmente con el tema de creer o no creer en Cristo nuestro Señor y en la Santa Iglesia Católica como instrumento dejado por Cristo para la construcción del reino de Dios, el reino de los cielos en la tierra. Entre más pasa el tiempo, nos estamos dando cuenta que va hacia atrás el proceso. En vez de construir el reino de los cielos, se está destruyendo por parte del mundo. Vamos a ver por qué creemos que eso es así. Pero para eso, primero tenemos que entender que hay registros históricos que nos dicen que un personaje llamado Jesús sí existió. Sí existió un personaje relevante, que es el cual nosotros creemos como el Hijo de Dios, y que además hay ciertos puntos que nos hacen comprender y que nos empujan un poquito a comprender que Cristo no solamente fue un personaje histórico, sino fue el único y verdadero Hijo de Dios. Y para eso vamos a ver algunas citas bíblicas y vamos a ver algunos comentarios de historiadores de la época de Jesús o muy cercanos a la fecha de la muerte y resurrección de Jesús. Ya. Primero que todo hay que responder una pregunta que es potente. Los apóstoles, los 12 apóstoles, eran personas en general ignorantes, poco doctas, poco estudiosas y personas también, como cualquier ser humano, con mucho miedo, temerosas con los poderosos, porque eran personas débiles. Tú tenías cobradores de impuestos, que eran muy mal vistos por la sociedad judía, porque eran como vendidos por los romanos. Tú tenías también pescadores, artesanos, gente común y corriente. No tenías grandes lumbreras intelectuales, ni tampoco gente con poder o ricos con riqueza material. Eran personas comunes y corrientes que Jesús las elige, a diferencia de la época de Jesús, donde los discípulos le pedían al maestro que pudieran recibir su enseñanza. En este caso, Cristo llama a estos 12 apóstoles. Y los llama justamente para comenzar con la construcción del reino de los cielos y la buena noticia, la buena nueva. Por eso evangelio significa buena noticia, la buena nueva de que Cristo vence la muerte, nos libra del pecado, vence la muerte y nos abre las puertas para la vida eterna en el cielo, en la gloria con Él. Pero para eso tenían que pasar por una etapa bien complicada. Entonces, supongamos que Jesús efectivamente logra convencer a estos apóstoles, los logra convencer como estos líderes de secta o estos líderes mediáticos, y resulta que estos líderes mediáticos de secta les lavan el cerebro a estas personas y les empiezan a sacar dinero. Jesús nunca logró beneficios económicos con esto, ni fama tampoco, pero supongamos que fue solamente un tema religioso, que Jesús tiene problemas psiquiátricos y que Jesús efectivamente se creía el Hijo de Dios. Todo este montaje, entre comillas, porque no es así, los apóstoles que lo seguían, los apóstoles que a lo mejor sí le creían a Jesús, cuando lo ven morir en la cruz, o cuando saben que Jesús muere en la cruz, y que no resucita inmediatamente en el momento que expira, hubiesen tenido el miedo, y después tratan de esconderse y desaparecer del mapa y jamás ir a misionar arriesgando su propia vida. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que algo ocurrió sobrenatural, algo ocurrió más allá de nuestro entendimiento, y eso yo lo tengo claro, que Jesús es el Hijo de Dios, que resucitó y que se les manifestó a los apóstoles que estaban acobardados después de la muerte de Jesús, que les hizo salir a los distintos lugares del mundo a predicar la buena noticia, arriesgando su vida y perdiendo su vida en todos los casos, menos en el caso del apóstol San Juan, que sufrió bastante, que fue bien golpeado, bien torturado, estuvo a punto de matarlo, pero que murió exiliado, ningún placer, en la isla de Patmos, donde la tradición nos dice que escribió el libro del Apocalipsis.
Vamos a escuchar una cita bíblica, que esto está en el Evangelio según San Juan. Dice: entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo, esa palabra, por miedo a los judíos, o sea, los judíos, los apóstoles de Jesús tenían miedo a los judíos. Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces, ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Tenemos dos textos acá. Primer texto: después de la muerte en la cruz, estaban acobardados con mucho miedo de que los romanos hicieran lo mismo con ellos, los apóstoles. Estaban escondidos. ¿Qué pasó que después se iban a misionar? La única lógica, la única cosa que podemos entender es que vieron a Jesús resucitado. Nadie va a dar la vida por una mentira. Nadie va a dar la vida por algo que no te da ningún beneficio en nada. Solo espiritual y solo vivir en la verdad. Pero nadie va a dar la vida material, su vida biológica, por algo que no te da nada material. Y dos, para que vean la cobardía de los apóstoles, que yo me pongo en el lugar de ellos, yo probablemente hubiese hecho lo mismo. Solo estaban María Magdalena, María de Cleofás y la Santísima Virgen María, obviamente me refiero a la primera María, la Santísima Virgen, y San Juan. Los otros apóstoles están escondidos. O sea, más del 60%, 70% de las personas que estaban a los pies de la cruz, de los seguidores de Jesús, eran mujeres, incluyendo a la Santísima Virgen. Solo había un hombre, que era San Juan. Y tenía 12 apóstoles. Bueno, Judas Iscariote, que lo traiciona. Ahí tenemos un esquema de cómo murieron los apóstoles: Pedro, Simón Celote, Andrés, Felipe, Pablo, el apóstol de los gentiles. Pablo no está dentro de los 12, pero hay que considerarlo como el apóstol de los gentiles, porque si bien no conoció a Jesús en persona, al Jesús se podría decir de carne y hueso, vio a Jesús resucitado y ahí cayó del animal, como se dice, ni siquiera el caballo, del animal, dice. Pero Pablo después fue un apóstol, un discípulo tan juzgado que se le considera el apóstol de los gentiles. Los gentiles no significan los que son amables, o pasa usted, no después de usted. Gentil significa aquella persona que no era de origen judío, ¿ya? Es decir, Pablo va a misionar a aquellos que no eran judíos. Bartolomé, Santiago, Tadeo, Judas Tadeo, ¿ya? Mateo, Matías, Santiago el Menor, y Juan, que fue exiliado en la isla de Patmos. Vamos a poner algunas referencias históricas respecto a esto. Referencias históricas no cristianas sobre Jesús. ¿A qué me refiero con no cristianas? Que son de historiadores de la época, ya sea judíos o romanos, pero no son cristianos, no son seguidores de Cristo. Y que son, ahí está la época, miren, Flavio Josefo, que vivió desde el año 37 después de Cristo, es decir, estamos hablando, nace 4 años después de la resurrección de Jesús y muere el año 100, es decir, estamos hablando que no conoció a Jesús en persona, pero habla de los primeros seguidores de Jesús. Estaban vivos los apóstoles. Y escribe lo siguiente Flavio Josefo. Esto del libro de Antigüedades Judías, número 18, 3 al 3. Esto dice Flavio Josefo, historiador judío. Por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptaban con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Era el Cristo. Delatado por los principales de los judíos, Pilatos lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos, maravillados acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos, como les dije, de Antigüedades Judías. ¿Ya? Ahí tenemos un caso de Flavio Josefo. Ahora, la pregunta del millón: ¿por qué ningún historiador escribió de Jesús cuando Jesús estaba
en su vida pública, por ejemplo, que fueron 3 años, de los 30 a los 33. Por una razón muy obvia, porque los historiadores van a escribir sobre los emperadores, sobre los faraones, sobre los procuradores, sobre los guerreros, sobre los generales, sobre las personas ricas, sobre los grandes filósofos. Y Jesús, acuérdense, que nace en un pueblo, de una región tomada por los romanos, que es Judea, de un pueblo llamado Belén, y se cría en un pueblucho llamado Nazaret, de profesión carpintero. ¿Qué historiador va a ir a hacerle una entrevista o va a ir a registrar estos hechos? Ninguno. ¿Cuándo se registra? Cuando esta bolita de nieve que va creciendo, cuando Jesús resucita, empieza a crecer la cantidad de apóstoles y discípulos y empieza a crecer a tal nivel que llega después a transformar y convertir el Imperio Romano. Ahí se empieza a escribir, cuando ya empieza a ser interesante este fenómeno, cuando ya dentro de los mismos judíos empieza a crecer esta nueva espiritualidad, religión que se llama el cristianismo, y empiezan a decir, ¿y de dónde viene el cristianismo? Ah, viene de un tal Jesús de Nazaret. ¿Y quién fue Jesús de Nazaret? Y ahí los historiadores empiezan a registrar. ¿Se entiende? Tácito, de Anales 1544 del 2 al 3. Nació el 55 y murió el 120 después de Cristo. Por lo tanto, aboliendo los rumores, Nerón subyugó a los reos y los sometió a penas e investigaciones. Por sus ofensas, el pueblo que los odiaba los llamaba cristianos, nombre que toman de un tal Cristo, que en época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato. Reprimida por el momento, la fatal superstición irrumpió de nuevo, no solo en Judea, de donde proviene el mal, sino también en la metrópolis Roma, donde todas las atrocidades y vergüenzas del mundo confluyen y se celebran. Eso lo dice Tácito, el historiador romano. Quiero, eso sí, decir una cosa que hay que aclarar, que donde se encuentra en paréntesis, eso se lo agregaron después comunidades cristianas a Flavio Josefo. Por lo tanto, Flavio Josefo, cuando escribió acá, yo lo leí en voz alta, lo que está en paréntesis no es directamente escrito por Flavio Josefo, sino por las comunidades cristianas que toman esta historia de Flavio Josefo. Flavio Josefo escribe directamente esto, porque aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptaban con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Delatado por los principales de los judíos, Pilato lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. Eso es netamente de Flavio Josefo. Plinio el Joven nace el 61 y muere el 112. Dice, y que además maldijeran a Cristo. Estos todos veneraron tu imagen y las infliges de los dioses, y maldijeron a Cristo, que acostumbraban reunirse al amanecer y cantar un himno a Cristo, casi como un dios. Manuscrito siriaco del año 36 al 70. Este es muy cercano. ¿Ya? Manuscrito siriaco. Este es uno de los registros más cercanos que hay de Cristo, o sobre Cristo y los seguidores. ¿Qué ventaja obtuvieron los atenienses cuando mataron a Sócrates? Carestía y destrucción les cayeron encima como un juicio por su crimen. ¿Qué ventaja obtuvieron los hombres de Samo cuando quemaron vivo a Pitágoras? En un instante su tierra fue cubierta por la arena. ¿Qué ventaja obtuvieron los judíos cuando condenaron a muerte a su rey sabio? Después de aquel hecho, su reino fue abolido. Justamente Dios vengó a aquellos 3 hombres sabios. Los atenienses murieron de hambre. Los habitantes de Samo fueron arrollados por el mar. Los judíos destruidos, expulsados de su país y viven en la dispersión total. Pero Sócrates no murió definitivamente, continuó viviendo en la enseñanza de Platón. Pitágoras no murió, continuó viviendo en la estatua de Hera. Ni tampoco el rey sabio murió verdaderamente, continuó viviendo en la enseñanza que había dado. Citado desde Pena, Romano, Ambiente histórico-cultural de los orígenes del cristianismo, textos y comentarios, página 319. Apolonio de Tiana, año 15 nació y muere el año 98.
Miren lo que dice Apolonio de Tiana. Incluso antes de nacer se sabía que sería alguien especial. Un ser sobrenatural le informó a su madre que el hijo que ella iba a dar a luz no sería un simple mortal, sino un ser divino. Nació de un milagro y se convirtió en un joven desusadamente precoz. Como adulto dejó su hogar y emprendió su ministerio de predicación, implorando a sus escuchas a vivir, no por el material del mundo, sino por lo espiritual. Reunió un número de discípulos a su alrededor. Quienes se convirtieron de sus enseñanzas eran de inspiración divina. Esto debido a que él mismo era un ser divino. Lo demostró realizando muchos milagros, curando enfermos, expulsando demonios y reviviendo muertos. Pero al final de su vida, él despertó cierta oposición y sus enemigos lo entregaron a las autoridades romanas para que fuera juzgado. Aún así, luego de dejar este mundo, retornó para encontrarse con sus seguidores y convencerlos de que no estaba muerto, sino viviendo en un reino celestial. Tiempo después, algunos de sus discípulos escribieron libros sobre él. Apolonio de Tiana, nacido el año 15 y muerto el año 98. Seutonio, nacido en 70 y muerto el 126. Dice lo siguiente, recuerden lo que está bajo paréntesis, no está directamente del texto, ¿ya? Seutonio dice sobre los cristianos: bajo este se reprimieron y castigaron muchos abusos, dictándose reglamentos muy severos. Nerón infligió suplicios a los cristianos, un género de hombres de una superstición nueva y maligna. De Vita Caesareum, Nero 16. Agapio, del siglo VIII, ya este es más posterior, pero está cercano. En este tiempo existió un hombre de nombre Jesús. Su conducta era buena y era considerado virtuoso. Muchos judíos y gente de otras naciones se convirtieron en discípulos suyos. Los convertidos en sus discípulos no lo abandonaron, relataron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaban vivos. Según esto, fue quizás el Mesías de quienes los profetas habían contado maravillas. Ya. Cosas básicas, raíz del cristianismo. Doctrina que va desde los apóstoles. ¿Ya? Esto no es invención de la Iglesia Católica, va desde los apóstoles. 1. Dios es uno y trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 2. Cristo es el Hijo unigénito, por lo tanto es Dios. Es el único Hijo legítimo, verdadero de Dios. Nosotros somos hijos adoptivos de Dios. Cristo funda la Iglesia Católica, nos deja 7 sacramentos, el credo y la jerarquía de la Iglesia. La jerarquía de la Iglesia es el clero, el papa, obispos, diáconos, sacerdotes, presbíteros, etc. El papa no es el dueño de la Iglesia, sino su máximo administrador, eso que quede claro. Es el servus servorum Dei, el siervo de los siervos de Dios. El papa es el brazo derecho de Cristo, no es el dueño, es el máximo administrador. Religión e iglesia, verdaderos hitos. Número 1, esto según contextos bíblicos. ¿Cuáles son los hitos fundacionales de la Iglesia Católica y del cristianismo también? Porque es inseparable el cristianismo de la Iglesia Católica. Número 1, Jesús comienza a predicar el Evangelio y reúne discípulos. Marcos 1:15. 2, Jesús elige a 12 apóstoles. Marcos 3, 14, 16. 3. Jesús escoge a Pedro como cabeza de estos apóstoles. Mateo 16, 18 y 19. 4. Jesús crea la Eucaristía. El pan y el vino se transforman en el verdadero cuerpo y sangre de Cristo. Lucas 22, 19. 5. Jesús realiza la redención, la salvación, el perdón de los pecados para la salvación eterna. Mateo 28, 20. Y 6, venía del Espíritu Santo en Pentecostés, libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 2, capítulo 2, del 1 al siguiente. Principales enemigos contra el reino de Dios que buscan como objetivo la perdición de las almas. ¿Cuáles son los grandes rivales de Cristo y la construcción del reino? ¿Por qué nos encontramos donde nos encontramos? Estos son los 4 enemigos. Número 1, el mundo. Se lo vence aprendiendo a valorar las cosas como las valora Dios y los santos.
no como las hace la gente sin fe que tiene un modo de pensar completamente materializado, restándole importancia a Dios y a sus mandamientos. Esto es a lo que llamamos secularismo, es decir, aquellas personas que son antropocéntricas, que creen que las cosas materiales, el éxito del mundo por el éxito, es lo que vale la pena vivir. Y ese es un placer por el placer, y el placer por el placer te destruye. Número 2, demonio. El otro gran enemigo del reino de Dios y de Cristo. El demonio es un ángel creado por Dios en el cielo, pero por haberse rebelado contra Dios mismo, le precipitó a los infiernos con otros muchos compañeros de su maldad, que llamamos demonios. El diablo acosa, acusa, tienta, engaña y miente en su lucha contra el cristiano. Él trabaja a través de sus aliados, el mundo y la carne. El diablo usa el mundo y la carne para causar el mayor daño al pueblo de Dios, a los seguidores de Cristo. ¿Por qué lo hace el diablo, perdón? No lo hace porque le va a hacer un daño a Dios, sino porque, como no puede con Dios, trata de destruir la creación más querida por Dios, que somos los seres humanos. Y eso es un dolor para Dios. Número 3, enemigo del reino de los cielos, la carne. La forma de vencerla no es dando consentimiento a las tentaciones impuras que produce nuestro cuerpo. No es pecado tener tentaciones. El pecado radica en consentirlas. Todos tenemos tentaciones. Cristo tuvo tentaciones. El tema no es tener tentaciones. El tema es no caer en las tentaciones. Dios las permite para darnos ocasión de aumentar nuestros méritos y el premio en el cielo al luchar contra ellas, para demostrarle a Dios que lo amamos a Él antes que a nada. Ya, estas son entonces los tres ataques contra el reino de los cielos y que buscan la perdición de las almas para hacerle un daño a Dios. Bueno, vamos a tirarlo. Estas tres cosas se ven reflejadas en los últimos 300 años en lo siguiente. No 300 años, con el luciferismo estamos hablando desde que está el hombre. Satanismo, luciferismo, masonería moderna, 1717, marxismo, 1917, se podría decir que se lleva a cabo la revolución bolchevique. Marxismo cultural, Gramsci, década del 50, 40-50. Nuevo orden mundial, que es lo que estamos actualmente, que es el modernismo, tomando el modernismo, que es en el fondo, ¿qué es el nuevo orden mundial? Esta nueva élite dominante es el satanismo y luciferismo con otro nombre, que nos llevó, que mutó desde el satanismo, luciferismo, masonería, marxismo cultural, nuevo orden mundial. A muestra de botón, imágenes que nos pueden confirmar lo que yo les estoy diciendo en esta imagen. Por ejemplo, la reapertura de la Catedral de Notre Dame, el 8 de diciembre, cuando se quema esta Catedral de Notre Dame, que muchos dicen que fue una quema artificial, es decir, que fue consentida para, restaurarla con imágenes masónicas. Ustedes se fijan, esas baldosas blancas y negras se ocupan mucho en la masonería, en los templos masónicos, como están a continuación en la foto que ustedes están viendo. Y ese altar de piedra no es un altar católico, no es un altar tradicional católico, y es un altar netamente que se ocupa en ritualidad masónica, como ustedes también pueden verla en las imágenes. En esa misma ceremonia de inauguración, que es una restauración totalmente masónica, ustedes pueden ver lo siguiente. El obispo de París y los sacerdotes y obispos varios estaban revestidos no con casullas con colores litúrgicos tradicionales, sino con esos colores que ustedes están viendo: rojo, celeste, amarillo, blanco y verde. ¿Qué significa esto? Son los colores, y si ustedes se fijan bien en la casulla del obispo, se forma el pentagrama invertido, que es el pentagrama luciferino satánico de Baphomet. Y también eso tiene que ver con una orden masónica, luciferina y iluminática, que se llama la Orden de la Estrella de Oriente, que es un cuerpo auxiliar masónico que admite en su seno tanto a hombres como mujeres, y fue creado en el año 1850 por el abogado y, entre comillas, educador Rob Morris, un notable francmasón, francés obviamente. La orden se basa en las enseñanzas de la Biblia, aunque permanece abierta a personas de todas las creencias religiosas. ¿Ya? Más muestras de botón. Así estaban los sacerdotes.
es la misma ropa, si ustedes pueden ver, y tienen, miren cómo es las casullas de los presbíteros, de los curas católicos. Son mandiles masónicos. El mandil masónico es lo que tiene el hombre que está al lado, que es un masón, un dibujo de un masón clásico. El mandil es esa como faldita, que es un signo muy diferenciador de la masonería. Entonces, este ritual, para que ustedes vean cómo se ha ido infiltrando el mal dentro del pueblo de Dios y del clero, el clero para destruir, ha ido provocando justamente que ya no haya ni siquiera un reparo y ningún temor de ser descubiertos, porque ya están dentro del poder, dentro de la iglesia. Y por eso tenemos que luchar desde adentro y no desde afuera, nosotros los católicos que amamos a la iglesia por ser una institución creada por nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos más fotos, como muestra botón, se colocan esas como... Eso, son los mismos colores de esta nueva orden de la Estrella de Oriente. Ahí está la mujer de Macron o el hombre de Macron, que no lo sé, la verdad que no lo sabría decir. De hecho, ella no puede comulgar, no está casada por la iglesia y convive con este Macron. Ese obispo le da a ese sacerdote le entrega la comunión en la mano, que también es una falta grave, y se le entrega a una mujer que está... Creo que incluso es divorciada y no está casada por la iglesia y convive con Macron. Está casada por el civil en Francia. Por lo tanto, es pecado mortal lo que está haciendo esa mujer y es pecado mortal lo que está haciendo el sacerdote en la reapertura de la iglesia. O sea, no hay la desfachatez es inmensa. Ese mismo día, cuando se reinaugura la catedral de Notre Dame, un sacerdote el 8 de diciembre del 2024 la graba, pero esta es una fotografía, la grabación la pueden encontrar en internet, a la Virgen de la Salette, que es una aparición muy potente aprobada por la Iglesia Católica de 1846, y la graba la Virgen llorando. Muchos vinculan como la toma de la masonería y del luciferismo en la Catedral de Notre Dame. Ahí tenemos ese ejemplo también el Papa Francisco, el anterior Papa, cuando reza por la paz entre Ucrania y Rusia. Tenemos esta vista de cuando rezó esto es antes de que invadiera Rusia a Ucrania. Él rezó para que no existiera ninguna invasión y el mismo día o el día siguiente a esto empieza la invasión de Rusia. Y ahí vemos cómo estas palomas blancas que representan la paz son atacadas por gaviotas, donde las gaviotas las matan, las destruyen a estas palomas de la paz, y hay una gaviota negra que es la más agresiva de esas. Esto ustedes lo pueden googlear, no es montaje ni Photoshop ni nada de eso. Cuando el Papa Benedicto XVI renuncia o es obligado a renunciar, de una manera entre comillas renunciar, porque se dice que no renunció al papado, renunció al ministerio petrino, que sería el munus en latín, el modo. Vemos al Papa Benedicto XVI, justo ese día donde él anuncia su renuncia, cae un rayo en la cúpula del Vaticano, que es el que se encuentra ahí. También lo pueden revisar y googlear esta imagen, que es una imagen cierta, real. El cumpleaños del Papa Francisco, el año 2023, el 17 de diciembre del año 2023, el mismo día del cumpleaños de Francisco, cae un rayo en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en la parroquia de San Pedro el primer Papa. Este rayo no destruye la estatua, destruye la aureola de santidad y destruye las llaves que le entrega Cristo a San Pedro, que va a ser como la cabeza de la iglesia. Al día siguiente, al cumpleaños del Papa Francisco en el año 2023, y al día siguiente de este rayo que cae el mismo día del cumpleaños, se publica por parte del cardenal Tucho Fernández, potenciado por el Papa Francisco y potenciado por León XIV actualmente, Fiduciam Supplicans, que es una declaración del Papa y de este cardenal, que es el prefecto para la doctrina de la fe, donde dice que se aprueban las bendiciones de parejas homosexuales en las iglesias por parte de sacerdotes. Y finalmente, para terminar, el mismo día del inicio del cónclave que eligió al Papa León XIV, y esta es una foto sacada por el periodista Robert Mooneyham, periodista católico y fundador de Inside the Vatican, el 5 de mayo del 2025, mismo día que comienza el cónclave,
cae un rayo, no directamente que le pega a la cúpula del Vaticano, pero cae arriba de la cúpula del Vaticano y se divide en dos partes el rayo, que significa una iglesia que podría ser una iglesia remanente, una iglesia fiel, y una iglesia corrupta, luciferina y masónica. Bien, yo espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Está hecho con mucho afecto y cariño y espero que les ayude como un granito de arena, porque la fe es un don de Dios. Para creer en Cristo hay que tener fe, ocupar la razón, pero es un don de Dios, aceptarla. Pero esto les puede ayudar como granito de arena para creer más en el Señor. Que Dios los bendiga mucho y no olviden darle like y también entregar este programa a otras personas que ustedes conozcan que les pueda servir. Que Dios los bendiga mucho y nos vemos.